características o virtudes que muchas veces nos cuesta cultivar. Quisiera hablar acerca de la fuerza del perdón. ¿Alguna vez se ha preguntado qué debo hacer o cómo debo hacer para perdonar? Y sin duda alguna que habrá escuchado más de una vez, es cierto que errar es humano, pero perdonar es divino. Y aunque tenemos en claro estos conceptos o estos proverbios populares, por así decirlo, sin embargo, la realidad es cuánto nos cuesta poder perdonar. Yo hoy quisiera destacar lo que significa el perdón, la fuerza del perdón. Sabemos que Jesús es el ejemplo supremo de lo que es el perdón y de lo que es amar a los enemigos. En nuestro diario vivir tenemos que enfrentar situaciones en las cuales, si no tenemos un espíritu perdonador, pueden herirnos tan terriblemente, y muchas de las cosas que nos pasan tienen su origen justamente en nuestro espíritu. ¿Por qué no hemos sabido o porque no hemos sabido perdonar? Y es tan fácil resentirnos y es muy fácil romper lo que es la unidad y el cariño por hechos que a veces parecen sin importancia. Un hombre estaba orgulloso de sus hijos. Por años, él y su esposa habían trabajado mucho hasta el sacrificio para darles un buen pasar en la vida. Ellos crecieron, se casaron y uno a uno se fueron yendo del hogar. El mayor le dio la noticia de que su esposa estaba esperando familia y eso fue causa de mucho gozo, porque no era que su nuera esperaba un hijo, sino que él iba a ser abuelo. Pasaba todo el tiempo soñando que iba a ser varón, y como era costumbre en la familia, si era machito llevaría el nombre del abuelo. Esa era una tradición en la familia, y más que eso, demostraba el aprecio y era honrar al padre. Cuando llegó la criatura fue un bebé, un pibe, pero no le pusieron el nombre del abuelo. Y este estaba tan herido que su desilusión se tornó en odio, hasta que un día enfrentó al hijo y le reprochó el no haberle puesto su nombre al niño, como era la tradición familiar. Se armó un escándalo muy grande, se dijeron palabras hirientes y se separaron. El resultado de todo esto fue que por 15 años el padre no habló a su hijo, ni vio a su nieto. Qué triste y casi inexplicable. Es una situación, en una situación así, como un dolor se puede transformar en un daño tan grande. Entendemos que la vida es muy corta como para estar perdiendo los días elaborando dentro de nuestro corazón el resentimiento, alimentando nuestro odio y acariciando día a día ese estado miserable que deja en el ser las huellas del descontento. Vemos que el resentimiento puede ser una fuerza tremendamente destructiva. Por ahí la palabra del Señor también nos advierte diciendo que tengamos cuidado. No vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura nosotros terminemos muriendo en el sentido espiritual de la fe y aún en esto rompiendo o perdiendo las relaciones de los vínculos más valiosos de la vida, de la sociedad, como es la familia. El resentimiento es una fuerza tremendamente destructiva. Al dejarnos dominar por estas pasiones, estamos permitiendo que la otra persona nos domine, porque no la queremos ver, como hizo el padre con su hijo, pero quizás hablaba de eso todo el día. Tal vez al levantarse y al acostarse llevaba sobre sí el pensamiento de su hijo y de su nieto y algo que él no quería ver porque estaba resentido
lo tenía encima de día y de noche. En cierta forma, la persona lo estaba controlando. Sí, estimado amigo y amiga, cuando nosotros permitimos alimentar nuestro corazón con esas fuerzas de odio, acariciando todo el tiempo, día a día, ese estado miserable que deja en el ser huellas de descontento, es como estar permitiendo al final que aquella persona que nos ha herido, que aquella persona que nos ha ofendido o nos ha hecho algún daño, algún mal, nos termine controlando, porque nosotros dentro nuestro permanentemente estamos alimentando esa condición de resentimiento, de odio y de descontento. No debemos tratar a las heridas que nos hacen como las cosas más importantes de nuestra vida. No debemos tratar a las heridas que nos hacen como las cosas más importantes de nuestra vida. El sufrir es la cosa más común. Todo el mundo sufre de una u otra manera, pero tener el poder para sobreponernos a eso realmente nos da la calidad humana. Tenemos que aprender a desprendernos de esos sentimientos negativos y no alimentarlos para que no nos persigan por años y años. No debemos ser dominados por un espíritu que no puede perdonar. No debemos vivir en la miseria espiritual producida porque no hemos podido perdonar. Y al final, ¿qué final? Actuado con una fuerza de desesperación o de separación entre nosotros, entre nuestra familia, entre los componentes de la sociedad en la que vivimos. Es tremendo cómo esta actitud de falta de perdón nos puede separar de lo que es la relación más importante que debemos cuidar, que es el vínculo de la familia. En este momento deseo que podamos entender cómo hacer para liberarnos del resentimiento o del odio o del rencor, fuerzas paralizantes y agraviantes porque nos roban el gozo del Espíritu Santo. Sí, estimado amigo y amiga, cuando nosotros permitimos que estas fuerzas de resentimiento, de odio, de rencor nos invadan nuestra alma por el daño que alguien nos ha hecho, estamos paralizando nuestra vida y dejando que nos roben el gozo del Espíritu Santo. Muchas veces la venganza más noble es el perdón. En cierta oportunidad alguien quiso herir nuestro ministerio y deliberadamente repartió volantes en contra con la finalidad de desalentar a la gente para que no venga a escuchar la palabra de Dios. El ser humano es curioso y al final lo que hubiera sido mala propaganda se transformó en una buena publicidad, porque en una ciudad de 20.000 habitantes había alrededor de 12.000 en las reuniones tratando el asunto públicamente, y al final juzgamos que la persona que lo había hecho o la organización religiosa que lo había ideado estaba equivocada. ¿Qué íbamos a hacer? La gente gritaba toda clase de venganza. Se había ofendido la moral del pueblo, la capacidad del ser humano para saber qué decisión tomar respecto a sus ideas. Había mucho de malo y de negativo en lo que se hizo, pero la última noche hicimos un veredicto. Íbamos a hacer la representación más grande que se puede tomar. Teníamos todo a nuestro favor y se decidió perdonar a esa persona de lo que había hecho y rogar por ella. La venganza más noble que usted puede aplicar a alguien que le ha hecho daño, que le ha perjudicado, que le ha herido, que ha generado emociones negativas dentro suyo, la venganza más grande, más noble que usted puede aplicar es desatar en su espíritu el poder del perdón. Por eso dijo Jesús: si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En el libro de Romanos 12:20, el tiempo que podríamos perder en pelear con alguien que nos ha herido, la reacción natural es devolver mal por mal. Pero nunca hemos visto a los hombres apagar el fuego con nafta o gasolina. Sería ridículo, ¿verdad? Por lo tanto, al fuego se lo debe combatir con componentes que realmente lo apaguen, como el agua u otros elementos químicos. Así debemos hacer nosotros, combatir el odio en nuestra alma, el resentimiento, el gesto o la actitud de venganza, combatir esas fuerzas de odio con la fuerza del perdón. Perdonar no es lo más fácil de hacer. Resulta trabajoso y difícil, pero déjeme decirle que siempre perdonar es lo mejor. Debemos darnos cuenta de que perdonar genuinamente es algo grande delante de los ojos de Dios. Muchas veces tenemos dificultades con nuestras emociones para decir, olvidemos el pasado y perdonemos. Pero siempre el perdón es la solución para los conflictos y la violencia. Aun cuando usted sienta fresca la herida, aun cuando su corazón parece cerrarse, usted debe determinarse a olvidar y a perdonar, con las consecuencias claras de que su corazón quedará libre para siempre del rencor y del odio. Qué maravillosas fueron las palabras del Señor en aquel momento tan terrible que Él le tocó vivir. Cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo levantado pendiente de una cruz, Él llegó a decirle al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces hay personas que no se han percatado realmente del daño que le han podido provocar? Como este hijo que simplemente tomó la decisión de usar uso de su voluntad y de ponerle el nombre que él deseaba junto con su esposa. Pero su padre quedó tremendamente resentido. ¿Cuántas personas tal vez usted cree que le han hecho el mal de manera intencional, que lo han herido de manera intencional? Sin embargo, Jesús estaba allí sabiendo que lo que los hombres hacían, teniendo conciencia de sus actos, que lo estaban crucificando, que lo estaban colgando de la cruz, Él llegó a decirle, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, como siempre dejándonos no solamente las enseñanzas a través de la palabra, sino también a través de los hechos. Allí estaba Jesús colgado de la cruz, siendo avasallada su vida, de tal manera vapuleada, con azotes, con corona de espina, con escupidas, con todo acto de desprecio, colgándoselo de una cruz. Sin embargo, Él estaba dispuesto a decirle, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Allí está Jesús enseñándonos también en la palabra, cuando Él nos da la orientación, diciendo que nosotros debemos perdonar a nuestros deudores para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone también a nosotros. Él nos enseñó a decir en la oración del Padre nuestro, Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin duda alguna, si tuviéramos que preguntarnos realmente, en alguna medida, ¿no soy un deudor también delante del Señor? Delante del Señor o delante de Dios, ¿no tendré cosas de las que Dios me deberá perdonar? Y la pregunta es, si nosotros necesitamos el perdón del Señor, ¿no deberíamos también tener en nuestra alma, en nuestro espíritu, esa capacidad también de perdonar a nuestros enemigos? Porque si nosotros perdonamos a nuestros deudores,
el Señor también nos perdonará a nosotros. Por eso que en esta oportunidad he podido llamar el título de este breve discurso, de este breve mensaje, la fuerza del perdón.